La maleta tenía una rueda rota. Amparo no se había percatado de esto cuando empacó a las 5 de la mañana, moviéndose rápida y silenciosamente por la casa oscura, llevándose solo lo que era suyo sin cuestionarlo: su ropa, sus cuadernos escolares, la pequeña caja de hojalata donde guardaba el dinero que había ahorrado durante 2 veranos trabajando en la tortillería de la calle. No había encendido las luces. No quería arriesgarse a despertar a nadie. Había arrastrado la maleta por el pasillo sobre sus 3 ruedas buenas y la rota que se arrastraba y raspaba contra el azulejo, y había contenido la respiración con cada raspadura, y había llegado a la puerta principal, la había abierto, y había salido a la oscuridad de las 4:30 de la mañana michoacana, sin mirar atrás. Miró hacia atrás una vez, en la esquina, antes de que la calle girara y la casa desapareciera. No sabía por qué miró. No había nada que quisiera ver allí. Pero el cuerpo hace lo que hace cuando deja algo, incluso algo que no le ha tratado bien, y se permitió mirar. Luego se dio la vuelta y siguió caminando. La estación de autobuses estaba a 40 minutos a pie. Llegó cuando el cielo empezaba a oscurecerse por los bordes y compró un billete con el dinero de la hucha. No todo, casi todo, para un pueblo que había elegido del mapa de su atlas escolar, porque estaba lo suficientemente lejos y porque su nombre, San Cristóbal de la Barranca, sonaba como un lugar escarpado y difícil, y por lo tanto, quizás honesto. Tenía 18 años. Llevaba consigo su maleta rota, o su caja de hojalata y una bolsa de plástico con 3 tamales que su vecina doña Eulalia le había puesto en las manos hacía 2 días, con esa mirada cómplice de una mujer que ve las cosas con claridad y guarda sus propias opiniones sobre la mayoría de ellas. En el bolsillo delantero de la maleta guardaba un costurero, agujas, hilo de 4 colores, unas tijeras pequeñas, porque coser era lo único práctico que le habían permitido aprender sin que nadie se lo complicara, y porque había comprendido, en algún rincón de la sabiduría silenciosa de las semanas anteriores, que iba a necesitar cosas prácticas. El autobús serpenteó por las montañas durante 4 horas. Amparo iba sentada junto a la ventana, observando cómo el paisaje de Michoacán daba paso a la región de barrancas del norte de Jalisco, más seca, más escarpada, con una vegetación que pasaba de los verdes intensos de la tierra templada a los dorados y plateados pálidos de las tierras altas y áridas, barrancos que se abrían paso profundos y repentinos en la roca, y el agave que crecía en el suelo pobre con la paciente obstinación de las cosas que han aceptado sus condiciones y han decidido florecer de todos modos. Se comió uno de los tamales en el autobús. Guardó los otros 2. San Cristóbal de la Barranca era más pequeño de lo que había imaginado. La mayoría de los lugares lo son. El autobús la dejó en un cruce y ella se quedó allí, con su maleta rota, mirando el cruce, el camino que iba al norte, el que iba al sur y un tercer camino que subía hacia las colinas, que era más una sugerencia que un camino, y eligió el tercero porque había pasado 18 años yendo a donde le decían y quería, o solo por una vez, ir a donde nadie la había dirigido. Caminó durante 2 horas. El camino de la colina serpenteaba entre encinas, magueyes y algunos pinos. El aire se enrarecía un poco, y la vista se abría a medida que ascendía, hasta que pudo divisar la gran barranca, el cañón, al oeste, enorme e indiferente, ese tipo de hecho geológico que hace que los problemas humanos parezcan, por un instante, insignificantes y útiles. La rueda rota de la maleta se atascó repetidamente en las piedras del camino y se detuvo 3 veces para liberarla. La tercera vez, simplemente la levantó y la cargó, lo cual fue más difícil pero más sencillo. La puerta estaba al final de un camino secundario que casi pasó por alto. Una puerta de madera, sin pintar, con un pestillo oxidado y un letrero escrito a mano que alguna vez había dicho algo, pero que se había borrado con el tiempo. La cerca a ambos lados era de alambre viejo tendido entre postes de mezquite, y a través del alambre podía ver una propiedad que llevaba tiempo abandonada. El patio convertido en hierba seca, una casa de piedra pálida con las contraventanas cerradas, un cobertizo adosado con techo de hierro oxidado, y más allá, una ladera aterrazada que antaño había sido cultivada y que ahora se estaba volviendo salvaje. Y en el patio, bajo un único pino retorcido, había un burro. Era pequeño,
de color marrón y extremadamente viejo. Ella podía ver su edad desde la puerta, la ligera curvatura descendente de su lomo, propia de una columna vertebral que había soportado peso durante muchos años, la aspereza de su pelaje, el blanco alrededor de su hocico que se extendía hasta la mitad de su rostro. Comía la hierba seca con la concentración pausada de un animal que llevaba allí el tiempo suficiente para saber que la hierba, aunque no abundante, siempre estaba presente. Él levantó la vista cuando ella llegó a la puerta. La miró sin miedo ni bienvenida, con la expresión serena y evaluadora de una criatura que ha sobrevivido a varias opiniones humanas y ha formado la suya propia. Amparo le devolvió la mirada. Dijo, con una voz más firme de lo que ella se sentía: «Bueno, aquí estamos los dos, y ahí, amigos míos, es donde comienza esta historia. No en una ciudad, no en una casa familiar, no en ningún lugar que se vea claramente en un mapa. Comienza en un camino de tierra en la región de Barrancas del norte de Jalisco, con una chica de 18 años que lleva una maleta con una rueda rota y un viejo burro que llevaba esperando tanto tiempo que ya no esperaba a nadie en particular. Si algo en ti reconoce este tipo de comienzo, quédate conmigo». Amparo Fuentes había nacido en Zamora, Michoacán, hija única de dos personas que habían deseado, cada una a su manera, un tipo de hijo diferente. Su padre, Isidro, era un hombre de expectativas precisas y rígidas. No era cruel en el sentido físico, jamás levantaba la mano. Era cruel en el sentido arquitectónico. Había construido la casa en la que vivían siguiendo un plano que no dejaba lugar a nada que no se ajustara a sus especificaciones, y cuando las personas que vivían allí tampoco se ajustaban a sus especificaciones, la arquitectura de su decepción era total. Quería un hijo. Tenía a Amparo. Quería obediencia. Amparo poseía una independencia silenciosa y persistente que no era rebeldía. No se rebelaba. Era demasiado práctica para la rebeldía, sino simplemente la presencia de su propia mente funcionando junto a la de él, y esta presencia le resultaba intolerable. Su madre, que se llamaba Graciela, y que en su día había tenido opiniones propias, hacía tiempo que se había adaptado a la forma de la casa. No era cruel con Amparo. Estaba ausente, presente físicamente, pero ausente de una manera que importaba, como quien deja de ocupar espacio porque ocuparlo le había costado demasiado durante demasiado tiempo. Amparo creció en la brecha entre estas dos personas, una brecha nada acogedora. Aprendió pronto a expresar sus necesidades con pocas palabras. Aprendió a ser útil como principal estrategia para ser tolerada. Cocinaba desde los 8 años, limpiaba y administraba las cuentas de la casa a los 12, porque era mejor en matemáticas que cualquiera de sus padres, un hecho práctico con el que ni siquiera Isidro podía estar en desacuerdo. Siempre llevaba un control mental de lo que había en la despensa y podía estirar las provisiones de una semana para 10 días si era cuidadosa, cosa que siempre hacía. Aprendió a coser con doña Eulalia, la vecina, a donde iba los sábados por la mañana cuando su padre estaba en la cantina y su madre dormía, y la casa quedaba temporalmente libre de su particular presión. Doña Eulalia tenía 70 años y había sido costurera toda su vida. Enseñaba sin sentimentalismos. Así se enhebra una aguja con poca luz. Mira, así se arregla una cremallera que se ha salido de su carril. Así se ajusta una costura y así se afloja. Así se hace un patrón a partir de una prenda que ya le queda bien para poder confeccionar otra. Le regaló a Amparo el costurero cuando tenía 16 años y le dijo: «Guárdalo siempre». Amparo no había comprendido por qué las instrucciones tenían tanta importancia. Ahora lo entendía. El día que cumplió 18 años, su padre le dijo que tenía una semana. Lo dijo durante la cena, sin preámbulos, con la frialdad característica de quien toma una decisión y la comunica, no la discute. Dijo que ella ya tenía 18 años y que no tenía ninguna obligación, que debía encargarse de sus propios asuntos. Su madre miró su plato. Amparo dijo: «Lo entiendo». Ella se había estado esperando algo así. Quizás no exactamente esta forma, pero algo parecido. Alguna versión de la puerta que siempre había estado implícita en la arquitectura de esa casa. La puerta que se abría hacia afuera y no hacia atrás. Había estado ahorrando dinero durante 2 años en la caja de hojalata precisamente porque entendía, sin que se lo hubieran dicho directamente, que la puerta existía. Pasó la semana trabajando en la tortillería todos los días
y sin despedirse de nadie excepto de doña Eulalia, quien le dio los tamales y no dijo nada que hiciera falta decir, porque todo estaba ya dicho al darlos. No había llorado. No era una persona que llorara fácilmente. Tenía esa cualidad de quienes han aprendido que las emociones se procesan mejor a través de la acción, con las manos, con el trabajo, con el avance constante para lograr lo siguiente que se necesita. El dolor estaba ahí. No fingía que no estaba. Simplemente descubrió, al profundizar en él, que no era el dolor de perder algo cálido. Era el dolor de confirmar lo que había sospechado, que el calor había estado ausente por mucho tiempo, y que dejar un lugar frío, aunque difícil, no era lo mismo que dejar un hogar. Cuando llegó a aquella puerta en la región de Barranca, ella poseía dos habilidades. Sabía coser cualquier cosa y alimentar a la gente con muy poco. Esta última habilidad es distinta a la de cocinar. Se trata de la habilidad de la aritmética aplicada al hambre, de comprender que la comida es un sistema y no un espectáculo, y de saber qué partes del sistema son esenciales y cuáles son meramente decorativas. Estas eran las cosas que llevaba consigo, además de la maleta. Más tarde arreglaría la maleta. Desmontaría el mecanismo de la rueda rota, pues entendería cómo había fallado y lo reconstruiría con un trozo de alambre y una moneda a modo de espaciador. No quedaría perfecta, como recién salida de fábrica. Funcionaría. Esa era su manera de afrontar casi todo. El burro se llamaba Carburo. Lo descubrió gracias a una tabla de madera clavada en el interior del cobertizo, donde alguien había pintado con letras pulcras: Carburo, nacido aproximadamente 1998, necesita bloque de sal mensualmente. Malhumorado antes del mediodía. Debajo de la tabla había un gancho con un cabestro, un cubo y un bloque de sal reducido a una cuarta parte de su tamaño original. Reemplazó lo que quedaba con el nuevo que encontró en un saco de arpillera en el estante, porque parecía una tarea que llevaba tiempo esperando, y lo sabía. Carburo observaba la operación desde fuera del cobertizo, con la expresión de un burro que, con la suficiente experiencia, sabe distinguir entre quienes hacen algo útil y quienes creen que lo es. Parecía concluir que aquello pertenecía a la primera categoría, y se acercó a examinar el nuevo bloque de sal con una minuciosidad que sugería que lo había estado esperando. Tal y como indicaba el letrero, antes del mediodía estaba de mal humor. Ella lo descubrió la segunda mañana, cuando intentó trasladarlo a otra zona del corral, y él le comunicó su postura con una franqueza que no dejaba lugar a malentendidos. Después del mediodía, se mostró perfectamente cooperativo, incluso a veces amigable, con esa actitud discreta y sutil propia de los burros, que no demuestran afecto, pero que a veces se quedan cerca sin motivo aparente, ni con el flanco caliente contra el brazo y la respiración lenta y uniforme. Durante los 3 primeros días, hizo un inventario de la propiedad de forma metódica, del mismo modo que su madre había hecho un inventario de la despensa, empezando por un extremo y avanzando hacia el otro, anotando lo que había, lo que faltaba, lo que estaba roto, y lo que estaba roto pero que potencialmente podía arreglarse. La casa, 3 habitaciones, muros de piedra de 2 palmos de espesor, un tejado de tejas intacto, salvo 2 que faltaban sobre la habitación trasera, una estufa de leña, fría, con una chimenea que necesitaba limpieza pero que estaba en buen estado, una mesa, una silla, una plataforma de madera que había sido una cama, un estante con alimentos secos, frijoles, maíz, chiles secos, un tarro de manteca sellado, una botella de sal y una jarra de barro, un comal. Estas eran las cosas que importaban. La ladera aterrazada, 3 terrazas, de unos 15 metros de ancho cada una, excavadas en la pendiente con la paciente labor de alguien que sabía lo que hacía. Las terrazas se habían construido para retener el agua. Podía ver la ligera pendiente hacia el interior que dirigía la lluvia hacia las raíces de lo que creciera allí. Estaban cubiertas de maleza, al menos 2 años sin cultivar. Pero los muros de las terrazas estaban intactos, y la tierra, cuando la removió con un palo, era oscura y suelta bajo la costra seca de la superficie. Buena tierra. Tierra trabajada. Tierra con memoria. El cobertizo. El dominio de Carburo. Más el estante con sus provisiones. Más una colección de herramientas. Una azada con el mango agrietado que se podía envolver, o en un machete en una funda de cuero.
un rollo de alambre, 3 vasijas de barro de diferentes tamaños, una bolsa de semillas de maíz sellada con un trozo de tela. La bolsa sellada de semillas de maíz fue lo más importante que encontró. La sostuvo un instante al hallarla, sintiendo su peso, comprendiendo su significado, que quienquiera que hubiera estado allí tenía la intención de regresar. La había sellado para protegerla de ratones y humedad, preparándose para una siembra que nunca se realizó. Las semillas tenían quizás 2 temporadas de antigüedad. Podrían seguir siendo viables. Podrían no. La colocó con cuidado en el estante y la anotó en su cuaderno escolar, que había reutilizado para inventario y observación. Agua. Un manantial situado sobre la propiedad, al que se accedía por un canal revestido de piedra que había sido parcialmente bloqueado por hojas caídas y escombros. Pasó la tarde del tercer día despejándolo, trabajando río arriba desde el bloqueo con la azada, y cuando el agua comenzó a fluir por el canal hacia la pila de piedra en el patio, se sentó en el borde de la pila, metió las manos en el agua y sintió algo que no supo nombrar de inmediato, pero que reconoció como crucial, la sensación de que un sistema funcionaba, de que algo que se había detenido volvía a empezar. Carburo se acercó y bebió de la palangana mientras ella estaba sentada allí. Bebió durante un buen rato. Ella le dijo: «El agua ha vuelto». Levantó la cabeza y la miró con el agua goteando de su barbilla, y luego volvió a beber, lo que ella interpretó como una señal de aprobación. Y esa noche cocinó frijoles en la estufa de leña. La chimenea la había limpiado esa tarde con un palo y un trapo. El fuego lo había encendido con hierba seca y unos cuantos trozos de madera que había partido de una rama caída en el patio, y comió sola en la mesa de la casa de piedra, con la oscuridad de Jalisco presionando contra las ventanas cerradas, y se sintió más sola que nunca en su vida. Se permitió sentirlo plenamente. Esa era la regla que se había impuesto en el autobús. Se permitiría sentir lo que sentía, pero no dejaría que el sentimiento se convirtiera en una parada. Eran cosas distintas. Comió sus frijoles y sintió la soledad. Luego abrió el cuaderno y escribió lo que había descubierto y lo que planeaba hacer al día siguiente. Ese era el límite entre sentir y paralizarse, y ella respetó ese límite. Afuera, Moncarburo permanecía inmóvil. La barranca estaba inmóvil. El pino del patio se movía levemente con un viento que ella no podía oír desde adentro. Su sombra cruzaba la ventana y volvía a cruzarla. El hombre que vivía en la propiedad al este se llamaba Abundio, y llegó al 5.º día con la actitud de alguien que ha estado observando y debatiendo consigo mismo, y que finalmente ha llegado a la conclusión de que debatir es una cobardía. Llegó a pie, como todos llegaban a esta parte de la región de Barranca, por un sendero entre los robles que Amparo aún no había descubierto. Tendría unos 55 años. Era de complexión robusta y curtido por el sol, con ese bronceado característico de una vida al sol de gran altitud, más oscuro en los antebrazos y la nuca, y con el rostro surcado de arrugas alrededor de los ojos por entrecerrarlos. Se detuvo al borde del patio, saludó formalmente y esperó. Amparo salió del cobertizo donde había estado clasificando las provisiones de alimento de Carburo. Él dijo: «¿Estás en la propiedad de Zabala?» Ella dijo que sí. Dijo: «Los Zabalas se fueron hace 2 años. El anciano se fue a casa de su hija en Guadalajara después de que su esposa falleciera». Dijo, y aquí hizo una pausa con la meticulosidad de quien prefiere la precisión a la rapidez, que don Ezequiel no había vendido la propiedad ni había dicho qué se haría con ella. Amparo dijo: «Encontré la puerta abierta. Encontré un animal que necesitaba cuidados. Me quedé». Abundio miró a Carburo, quien seguía la conversación con la mirada de un testigo. Dijo: «Carburo sigue vivo». Lo dijo con un alivio que no intentó disimular. Comentó que había estado viniendo a dejar agua y heno 2 veces por semana, pero el camino era largo y él era solo un hombre con su propia propiedad que atender. Amparo dijo que lo entendía. Observó el canal de agua despejado, la pila de piedra que corría limpia, el patio barrido. Observó la azada apoyada contra el cobertizo, con su mango agrietado envuelto en tiras de tela que ella había cortado de una falda vieja que encontró en la casa, limpia, ajustada y funcional. Él dijo: «¿Cuántos años tienes?» Ella dijo: 18. Se quedó callado un momento. Luego dijo: «Ven a conocer a mi madre.
Su madre era doña Consuelo, de 81 años, y poseía la serenidad contenida y observadora de quien lleva 8 décadas prestando atención y ha formado opiniones claras sobre casi todo. Estaba sentada en el porche de la casa de Abundio, más grande que la propiedad de los Zavala, más consolidada, con un huerto junto a la pared sur, 2 cerdos en un corral en la parte trasera y el aroma de una comida en la estufa, y miró a Amparo con ojos que no habían perdido brillo por la edad, y permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces ella dijo: «Tú sabes coser». No era una pregunta. Amparo comprendió que la habían visto acercarse y que su forma de moverse comunicaba algo que doña Consuelo podía interpretar. Dijo que sí. Doña Consuelo dijo: «Hay un montón de cosas para remendar en la trastienda que lleva 2 años esperando desde que mis manos dejaron de funcionar. Si va a estar en la propiedad de Zavala, me gustaría hablar de un arreglo». El acuerdo que discutieron durante la siguiente hora, en la mesa del porche con café que Abundio preparó sin que se lo pidieran y les sirvió sin decir nada, fue el siguiente. Amparo vendría 3 mañanas a la semana para remendar y coser lo que doña Consuelo necesitara. A cambio, doña Consuelo compartiría semillas de sus propias reservas. Guardaba cuidadosamente semillas año tras año, una tradición agrícola que estaba desapareciendo de la región de Barranca, y Abundio proporcionaría, cuando le sobrara, estiércol para las terrazas. No era un acuerdo ambicioso. Era suficiente. Mientras Amparo se marchaba, doña Consuelo dijo, no precisamente con amabilidad, sino con la calidez característica de una mujer que respeta la competencia y sabe demostrarla, que la semilla de maíz que encontraría en el cobertizo de los Zavala tenía 2 temporadas de antigüedad, pero que aún germinaría si se dejaba en remojo durante la noche y se plantaba en la fase lunar adecuada, que sería dentro de 10 días. Amparo dijo que ya había encontrado la semilla. Doña Consuelo la miró con la expresión de una mujer que revisa al alza un presupuesto. Ella dijo, 10 días, entonces. La persona que decidió causar problemas no era quien Amparo esperaba. Ella esperaba que, si surgía algún problema, éste proviniera de alguien con algún derecho sobre la tierra o algún interés en ella, algún primo de los Zabalases, algún vecino que desde hacía tiempo codiciaba la ladera aterrazada. En cambio, apareció una mujer llamada Doña Perpetua, que vivía en el pequeño grupo de 4 casas que constituían lo más parecido a un asentamiento en esa parte del camino de la Barranca y que, tras décadas de esfuerzo constante, se había erigido en la autoridad moral de la región. Doña Perpetua tenía 68 años y opiniones firmes sobre lo que era apropiado, y estas opiniones giraban principalmente en torno a la edad, el género y la relación adecuada entre ambos. Había oído hablar de la muchacha en la finca Zavala y había reconstruido su versión de los hechos con la rapidez de una mujer experimentada en la oratoria, y su versión era la siguiente. Una muchacha de 18 años, sola, sin familia, sin origen conocido, sin supervisión masculina. Esta era una situación que hablaba por sí sola, y lo que hablaba no era nada respetable. Ella no fue directamente a Amparo. No lo necesitaba. Tenía una red de conversaciones que se extendía por la comunidad de la Barranca como el agua por los canales de piedra, por senderos establecidos, o llegando a los puntos más bajos, congregándose allí. Hablaba con la mujer que vendía pozole en el cruce los días de mercado. Hablaba con el hombre que traía los bidones de gas en el camión que venía 2 veces al mes. Hablaba como la gente que entiende que la presión más efectiva es la que no se puede señalar. Difusa, atmosférica, presente en todas partes y en ninguna. Lo que le sucedió a Amparo fue una serie de pequeños contratiempos. La vendedora de pozole del cruce, que había sido amable en 2 ocasiones, de repente estaba ocupada cuando llegó Amparo y tardó en percatarse de su presencia. El hombre del camión de gasolina dijo que no estaba seguro de que la propiedad de Zavala siguiera en su ruta, que tendría que comprobarlo. Una mujer cuya hija Amparo había hablado brevemente en el camino desvió la mirada la siguiente vez que se cruzaron. Amparo observó cada una sin reacción. Se había criado en una casa donde la presión era palpable, donde la desaprobación nunca se expresaba verbalmente, pero siempre estaba presente, donde la arquitectura comunicaba lo que los habitantes no se atrevían a decir directamente. Dominaba ese tipo de presión. Comprendía sus mecanismos mejor que la mayoría, porque había estado inmersa en ella durante 18 años.
Ella fue a casa de doña Consuelo. No fue a quejarse. Fue a su sesión de costura matutina, como había acordado, e hizo los remiendos. Había muchísimos, 2 años de acumulación, y al final de la mañana dijo, sin dramatismos, aunque había notado cierta fricción, y que quería entender si era algo que ella había hecho o algo que debería saber. Doña Consuelo dijo, «Es Perpetua». Lo dijo con la familiaridad cansada de una mujer que lleva 40 años tratando con Perpetua. Ella dijo, «Perpetua exige una explicación para todo, y cuando no la hay, la proporciona, y prefiere que sea una explicación poco halagadora. Ha sido así desde joven y lo seguirá siendo hasta que muera». Amparo dijo, «¿Qué ayudaría?». Doña Consuelo la miró con esa mirada inquisitiva que usaba cuando alguien la sorprendía. Le dijo, «La mayoría de los jóvenes preguntan qué deben hacer. Tú preguntas qué les ayudaría. Son preguntas distintas». Amparo dijo, «Sé lo que yo haría. Quiero saber qué sería lo que realmente ayudaría». Doña Consuelo guardó silencio un instante. Luego dijo, «Ven a la fiesta de San Isidro el mes que viene. Es el patrono de los agricultores y asiste toda la comunidad. Ven y trae algo de la finca, algo que hayas cultivado o hecho. Déjate ver haciendo algo sencillo, de forma natural. Las explicaciones de Perpetua dependen de la ausencia. No sobreviven a la presencia». Lo dijo con la autoridad de alguien que ha observado esta dinámica en particular durante mucho tiempo y ha identificado el mecanismo con precisión. Amparo regresó a la propiedad y sembró el maíz en las terrazas, pues esa era la labor de la semana, y el trabajo no se detenía por fricciones sociales. Sembró el día que le había indicado doña Consuelo. Remojó las semillas durante la noche, como le habían dicho, y por la mañana, las semillas que se habían hinchado y partido en la punta, las plantó en la tierra oscura de las terrazas, una por una, presionándolas con el pulgar hasta la profundidad que la vecina de su madre le había enseñado que era la adecuada para el maíz a esa altitud. Carburo observó esto desde el patio con su habitual expresión judicial, y luego volvió a comer hierba. La siembra duró todo el día. Por la tarde le dolían las rodillas, y al anochecer tenía las manos manchadas de tierra. Se las lavó en la pila de piedra, y contempló las terrazas con la última luz del día. La tierra removida, los surcos, las semillas invisibles bajo la superficie pero presentes, realizando su labor lenta y paciente en la oscuridad. Ella pensó, esto también es una especie de respuesta. 3 semanas después de la siembra, llegó la primera crisis real. Y llegó como suelen llegar las crisis en la región de Barranca, desde el cielo. Las lluvias llegaron temprano ese año. No llegaron como las lluvias graduales y progresivas que la región esperaba en junio, sino como una tormenta repentina y violenta a mediados de mayo, del tipo que los ancianos llamaban tormenta brava. Una tormenta feroz, no las lluvias estacionales, sino una anomalía, impredecible y sin la buena disposición de las lluvias que llegan cuando se esperan y se van cuando se supone que deben hacerlo. Comenzó por la noche. A medianoche la situación era grave. Amparo se despertó antes de que llegara lo peor. Había estado durmiendo ligeramente desde la siembra, como suelen dormir los agricultores novatos cuando algo está plantado, y el clima aún no se ha decidido. Percibió el cambio en la calidad de la lluvia antes de comprender su significado, el paso del tamborileo rítmico en el tejado al sonido más pesado e irregular de un volumen real, y ya estaba vestida y en la puerta antes de que las primeras gotas bajaran la colina. Las terrazas se construyeron para retener agua. Ella lo entendía, pero se construyeron para contener las lluvias moderadas de una temporada normal, no para esto. Y llevaban 2 años sin usarse. Los canales de drenaje en los extremos de cada terraza, que debían mantenerse despejados para evitar que los muros se saturaran y se derrumbaran, estaban bloqueados. Todavía no los había limpiado. Este era el punto de la lista que aún no había abordado. Subió la colina en la oscuridad con el machete y la azada. La lluvia no era metafórica, era física, una fuerza. El agua que caía de la ladera sobre la propiedad formaba láminas que descendían por la pendiente y golpeaban el muro de la terraza superior con una presión que sentía hasta en los pies. Trabajaba en completa oscuridad, salvo por los relámpagos, que caían a intervalos irregulares y proyectaban un nítido relieve blanco sobre la ladera.
las terrazas, los canales de drenaje bloqueados, su propia sombra larga y extraña contra la piedra. Despejando el primer canal más por tacto que por vista, clavó la azada en los escombros acumulados en el estrecho desfiladero de piedra y los sacó con las manos, cuando la azada no cabía, mientras el agua fría le corría por los brazos. El instante en que el canal se abrió y el agua lo encontró y fluyó con fuerza, fue la experiencia física más gratificante que había tenido en sus 18 años. Él lo sintió más que lo oyó. La repentina liberación de presión, el sistema funcionando de nuevo. Se mudó a la segunda terraza. El muro de la segunda terraza crujía. Ella podía oírlo. No era fuerte, pero sí el crujido sordo de la piedra y el mortero al límite de su resistencia. El sonido que emite la arquitectura cuando toma una decisión. Despejó el canal en 4 minutos, trabajando con una rapidez y concentración que no tuvo en cuenta en ese momento, pero que recordaría después. El agua encontró su cauce, el crujido cesó. El canal de la tercera terraza ya estaba parcialmente abierto. Había menos escombros, o el agua había encontrado un camino, y ella lo ensanchó, revisó el muro y comprobó que resistía, y se quedó un momento bajo la lluvia en la terraza superior, respirando. Debajo de ella, el patio corría agua, pero la casa estaba en una elevación y no se inundaba. El cobertizo estaba intacto. Carburo pudo ver cuando un relámpago iluminó el cielo. Estaba pegado a la pared trasera del cobertizo, con la expresión de un burro que tiene opiniones firmes sobre la lluvia, pero que se ha resignado a que las opiniones no cambian el clima. Bajó de las terrazas a las 2 de la madrugada. Estaba completamente empapada. La ropa, los zapatos, el pelo pegado a la cara. Además, descubrió al entrar en la cocina y encender la lámpara que sangraba por un corte en la mano derecha, donde el machete se le había resbalado sobre una piedra mojada. No era una herida grave, pero sangraba. Limpió la herida con el aguardiente que había encontrado en el estante, la envolvió con una tira de tela del costurero, y luego se quedó junto a la ventana de la cocina, observando cómo seguía lloviendo, y pensó, las terrazas resistieron. Por la mañana, Abundio apareció en el borde del patio con el sombrero en la mano, su manera de mostrar preocupación sin armar un escándalo. Observó las terrazas, intactas, los canales de drenaje limpios, las nuevas hileras de maíz alteradas pero no destruidas, la tierra removida por el agua pero no arrastrada. Él miró su mano. Ella dijo, los canales estaban bloqueados. Los desbloqueé. Volvió a mirar las terrazas durante un buen rato. Dijo, en la oscuridad. Ella dijo, hubo relámpagos. No dijo nada. Se volvió a poner el sombrero. Regresó por el sendero que atravesaba el matorral de robles. Ella comprendió, por su forma de caminar, ligeramente diferente a la habitual, algo en la postura de sus hombros, que iba a contarle a su madre lo que había visto. Doña Consuelo, come herself. Esto era inusual. Tenía 81 años, y el camino entre las propiedades no era fácil. Normalmente enviaba a Abundio o recibía a Amparo en su casa. Pero 2 días después de la tormenta, apareció en la puerta del patio temprano por la mañana con Abundio detrás, cargando una cesta. Entró y observó las terrazas con la atención concentrada de una mujer que realiza una evaluación minuciosa. Recorrió a pie la primera terraza. Observó los canales de drenaje despejados, que aún conservaban un poco de agua residual de la ladera. Miró los muros de la terraza. Observó las hileras de maíz, alteradas por la lluvia, pero con las plántulas, que habían brotado en las 2 semanas posteriores a la siembra, pequeñas, de color verde pálido y verticales, aún enraizadas, la mayoría de ellas, las de los bordes de las hileras, algunas desplazadas, pero la mayoría firmes. Regresó al lugar donde estaba Amparo y miró su mano, la herida vendada. Amparo dijo, no es grave. Doña Consuelo dijo, sé que no es grave. Quiero ver cómo lo envolviste. Amparo se lo mostró. Doña Consuelo examinó el envoltorio con las manos que ya no cooperaban para el trabajo fino, pero que aún sabían lo que era un buen trabajo. Dijo, coser. Hasta tus envoltorios son pulcros. Amparo no supo qué decir ante esto, así que no dijo nada. Doña Consuelo miró las terrazas una vez más. Dijo, la esposa de Ezequiel hizo esos muros. Ella y Ezequiel juntos, cuando eran jóvenes, antes de tener hijos.
Ellos mismos extrajeron la piedra del barranco. Lo dijo no con sentimentalismo, sino con la cualidad específica de un hecho que se transmite de un guardián a otro. Entonces dijo: «Debes saber sobre qué estás pisando». Amparo observó los muros de la terraza, las piedras encajadas, el ligero biselado hacia adentro del revestimiento, la precisión del trabajo artesanal realizado por dos personas que sabían lo que construían. Pensó en la noche de la tormenta, en sus manos sobre aquellas piedras en la oscuridad y la lluvia, en el gemido que cesó cuando el agua encontró su cauce. Ella dijo: «Ahora lo sé». Doña Consuelo asintió una vez, con la cualidad específica de una transferencia completada. Ella dijo: «Abundio, tiene algo para ti». Abundio dejó la canasta sobre la mesa que Amparo había sacado al exterior para trabajar durante el buen tiempo. Dentro de la canasta, una bolsa de semillas de frijol pinto, 2 bulbos de cebolla, un papel doblado con instrucciones para la siembra en la ladera escritas a mano por Doña Consuelo y un frasco de guayaba en conserva de la temporada anterior. En el fondo de la cesta, envuelto en un paño, había un estuche para agujas, antiguo, de hueso tallado, del tipo que se fabricaba en esta región hace 2 o 3 generaciones. Amparo lo desenvolvió, lo miró y luego miró a Doña Consuelo. Doña Consuelo dijo: «Ya no puedo usarlo. Debería estar con alguien que sí pueda». Amparo sostuvo el estuche de agujas y sintió el peso de lo que representaba. No solo un objeto, sino el peso específico de ser reconocida por una habilidad particular, por una persona con autoridad en la comunidad. Comprendió lo que Doña Consuelo estaba haciendo. Comprendió que no era caridad, sino un gesto completamente diferente. Ella dijo: «Lo usaré bien». Pues Doña Consuelo dijo: «Sé que lo harás. Por eso lo traje». Ella regresó por el sendero con Abundio detrás, y Amparo se quedó en el patio con el estuche de agujas en las manos y Carburo a su lado. Él se había acercado a ella en algún momento durante la visita, su peso cálido y familiar contra su brazo, y las terrazas verdes sobre ellos a la luz de la mañana, el maíz pequeño, vivo y vertical en la tierra oscura. La fiesta de San Isidro fue el 15 de mayo, que ese año cayó en jueves, y toda la comunidad de la barranca acudió como había dicho Doña Consuelo. Gente de las propiedades dispersas a lo largo del camino, del grupo de casas en el cruce, de 3 o 4 familias que vivían más arriba en la colina y que bajaban solo en ocasiones que justificaban la caminata. Se celebró en la pequeña capilla que se encontraba en el cruce de caminos, donde también estaban el puesto de pozole y los otros 2 puestos que funcionaban los días de mercado, y la reunión tenía el carácter de una comunidad que no se ve a sí misma reunida muy a menudo y que aprovecha al máximo la oportunidad. Amparo trajo 2 cosas: una cesta con las primeras quelites de la finca, las verduras silvestres que crecían junto a la cerca trasera y que ella había estado cosechando y vendiendo en el cruce, y un chal que había cosido con tela que había deshecho de una manta dañada que encontró en la casa y que había vuelto a tejer en el sencillo telar que había construido con madera reciclada. El chal le había llevado 3 tardes y no era nada sofisticado. Un tejido sencillo, del color de la manta original que era azul oscuro, pero estaba bien hecho, uniforme, y los bordes estaban bien rematados. Ella no trajo estas cosas como una actuación, las trajo como lo que eran, cosas que había creado a partir de lo que la propiedad le había proporcionado. Doña Perpetua estaba allí. Vio llegar a Amparo y la observó con la atención de quien ha tomado posición y está alerta ante cualquier posible contradicción. Amparo no se acercó a ella. Fue a la mesa donde la gente ponía la comida. Dejó su canasta de quelites y habló con la gente que estaba cerca. Una mujer que había conocido en el cruce y que vendía chiles secos. Un hombre mayor que la había saludado con la cabeza 2 veces en el camino y que ahora se presentó como un vecino de más arriba en la barranca. No fingía amabilidad. Simplemente estaba presente, de la forma directa y sencilla que la caracterizaba, hablando cuando se le hablaba, ofreciendo los quelites y explicando. Al preguntársele que provenían de la propiedad de Zabala, que ella había estado cuidando allí desde marzo. La palabra «cuidado» fue la que pronunció Doña Consuelo en su última conversación. Era la palabra precisa, y también la que situaba la presencia de Amparo en un contexto que la comunidad podía reconocer, no la de una intrusa, ni la de una desconocida sin explicación,
sino la de alguien que desempeñaba una función con nombre. Doña Consuelo llegó con Abundio y se sentó en la silla que siempre le guardaban cerca de la puerta de la capilla. Recibió a quienes la saludaban, como siempre, con la serena autoridad de una mujer que es la memoria de un lugar. Cuando Amparo pasó cerca de ella, dijo en voz alta, para que la oyeran todos, que los quelites de la finca Zabala habían estado excelentes este año, y que quienquiera que cuidara esas terrazas tenía muy buena mano. Lo dijo con el tono objetivo de alguien que informa sobre temas agrícolas. Su efecto no fue agrícola. La vendedora de pozole, que estaba cerca, se giró y miró a Amparo, y luego a los quelites y dijo, ¿puedo comprar un manojo para el pozole? Normalmente uso quelites de la propiedad de Aguilar, pero los suyos estaban en mal estado esta temporada. Amparo dijo que sí. Vendió 2 paquetes en el acto. Doña Perpetua se acercó a la mesa en algún momento de la tarde. Amparo comprendió que lo hizo, porque la dinámica social de la reunión había tomado un rumbo contra el que su relato no podía oponerse, y además, era una mujer práctica. Amo, y las mujeres prácticas actualizan sus posturas cuando las pruebas son lo suficientemente claras. Observó el chal que Amparo había extendido sobre el respaldo de una silla. Ella dijo, ¿de dónde sacaste esa tela? Amparo dijo, a partir de una manta que estaba demasiado dañada para usarla como tal. La deshice y la volví a tejer. Doña Perpetua tomó el borde y examinó el tejido con la destreza de una experta en telas. Permaneció en silencio un instante. Luego añadió, mi nieta se casa en octubre. Necesita algo para la mesa. Lo dijo con la frialdad característica de una mujer que hace una consulta práctica sin reconocer que hubiera ocurrido nada más. Amparo dijo, tráeme la tela y dime qué necesitas. Doña Perpetua dejó el borde del chal, asintió una vez y se marchó. Abundio apareció junto a Amparo. No dijo nada. Comía un tamal con la expresión de quien ha presenciado algo y ha decidido que no merece la pena comentarlo. Amparo observó la reunión. La gente, la capilla, la barranca campestre, verde y enorme, que se extendía tras todo, y sintió, por primera vez desde la estación de autobuses de hacía 3 meses, la gravedad específica de un lugar que había decidido incluirte. No se sintió como un triunfo. Se sintió como un peso, un buen peso, el peso de algo real. Las estaciones transcurrían por la región de los barrancos como siempre lo habían hecho y como siempre lo harían. La breve primavera, el largo y húmedo verano, el fresco y seco otoño, el frío y despejado invierno que llenaba de niebla el barranco por las mañanas y hacía que las tardes fueran nítidas y silenciosas. El maíz llegó en julio, no en abundancia. La primera temporada en terrazas recuperadas nunca lo era. La tierra aún buscaba su profundidad productiva, aún recordaba para qué había sido. Pero, sinceramente, había suficiente para comer, suficiente para secar y almacenar, suficiente para intercambiarlo en el mercado por cosas que la propiedad aún no podía proporcionar. Amparo guardó las semillas de las mejores mazorcas, seleccionadas con el cuidado que doña Consuelo le había enseñado, y las almacenó en una nueva bolsa de tela sellada que hizo con los restos de una falda, porque la bolsa vieja ya se había usado. Su semilla había sido sembrada, su propósito cumplido. En agosto plantó frijoles pintos en la segunda terraza, siguiendo las semillas y las instrucciones de doña Consuelo, y la cosecha fue mejor que la del maíz. Las ancianas de la barranca decían que los frijoles eran más fáciles de cultivar que el maíz, que no requerían tanta fe. Empezó a cultivar adecuadamente los quelites junto a la cerca trasera, en lugar de cosecharlos silvestres, trasplantándolos a surcos despejados y regándolos durante las épocas de sequía, y su producción se duplicó para septiembre. La costura se fue ampliando gradualmente, como suele suceder cuando las cosas bien hechas llenan el espacio disponible. En casa de doña Consuelo, el trabajo de remiendo era constante. Doña Perpetua trajo los manteles que necesitaba su nieta. Amparo los confeccionó y quedaron perfectos. El pago fue justo, y la transacción transcurrió sin mayores complicaciones. Otras 3 mujeres de la comunidad barranca trajeron trabajo. Un vestido para arreglar, un sarape roto para reparar, y en un caso, un traje de bautizo para confeccionar con tela nueva que una mujer había comprado en Guadalajara y no sabía qué hacer con ella. Amparo trabajaba en la mesa que había sacado al exterior, bajo la luz de la mañana,
con el estuche de agujas que le había regalado doña Consuelo, las tijeras de su kit original y los hilos que poco a poco iba acumulando en colores distintos a los 4 originales. Trabajaba con rapidez y sin desperdiciar nada, porque el desperdicio era algo que aún no podía permitirse, y la eficiencia era algo que había practicado desde los 8 años, cuando llevaba las cuentas de la casa y racionaba la comida. Ambas cosas, la rapidez y el cuidado, daban como resultado un trabajo por el que la gente volvía. Ella se puso en contacto con don Ezequiel en diciembre. Llevaba meses preparándose para esta conversación, pues como se preparaba para las cosas difíciles, asegurándose de tener la información necesaria antes de tener que usarla. Conocía el estado de la propiedad cuando llegó y su estado actual. Tenía el cuaderno con 12 meses de documentación. Tenía la palabra de Abundio, la de doña Consuelo, la de las ventas de quelite, la de la cosecha de maíz, la del canal de agua reparado, la de los canales de drenaje despejados y los muros de la terraza que habían resistido la tormenta brava. Abundio la ayudó a comunicarse con don Ezequiel por teléfono. Su hija Fernanda, que vive en Guadalajara, contestó. Le explicó la salud de su padre y le dijo que la llamaría cuando pudiera. Él llamó un jueves por la noche. Su voz era terca y pausada, y en ella se percibía la particularidad de un hombre que había dejado algo que amaba y no estaba seguro de querer saber qué había sido de ello. Ella se lo contó. Todo. El estado a su llegada. El canal de agua. La tormenta. Las terrazas. La plantación. Carburo. Que estaba bien y había desarrollado con ella una relación que ella solo podía describir como conflictiva antes del mediodía y algo parecido a la camaradería después. Los muros de la terraza de su esposa y cómo se habían mantenido. Don Ezequiel permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces dijo, mi esposa construyó esos muros. Ella dijo, lo sé. Doña Consuelo me lo contó. Otro silencio. Luego dijo, la propiedad no está en venta, pero tampoco le hace bien a nadie estar vacía. Su salud no le permitía regresar. Su hija tenía su vida en Guadalajara. Ann dijo que quería pensarlo y que volvería a llamar. Llamó en enero. El acuerdo que propuso, a través de su hija, de un abogado, y mediante un documento leído por Abundio y doña Consuelo y considerado justo por ambos, consistía en un arrendamiento a largo plazo a un precio simbólico, con la opción de adquirirlo en un plazo de 10 años si la propiedad seguía siendo productiva. No era un regalo. Don Ezequiel no era un hombre que hiciera regalos. Era un hombre que reconocía el trabajo y hacía arreglos acordes a él. Amparo firmó el documento en la mesa que había sacado al exterior, con las colinas de Jalisco a sus espaldas y las terrazas verdes bajo la luz de enero. Utilizó el bolígrafo de su cuaderno escolar, el mismo que había traído en la maleta con la rueda rota. A la mañana siguiente de la firma, fue al cobertizo y miró el letrero clavado en el interior. Carburo, nacido aproximadamente 1998, necesita bloque de sal mensualmente. Malhumorado antes del mediodía. Añadió una línea debajo, con su propia letra, pequeña y precisa, y leal después. Carburo estaba detrás de ella. Apoyó la nariz en su hombro con la forma oblicua en que solía expresarse, y luego salió al patio, y comenzó a comer la hierba seca de enero, con su habitual atención concentrada. La barranca estaba fría y cristalina. Las terrazas conservaban la escarcha en las sombras, y bajo la luz del sol ya comenzaban a calentarse al amanecer. El manantial que fluía sobre la propiedad estaba en marcha. El canal de piedra estaba limpio y el agua llegaba al abrevadero del patio con el sonido habitual de un sistema en funcionamiento. Amparo estaba de pie en el patio de la propiedad que ahora, de la manera lenta y seria en que se firmaban los documentos y se trabajaba la tierra, era suya. Tenía 18 años. Cumplirá 19 en marzo. Las semillas de maíz para la próxima siembra estaban selladas en su bolsa de tela sobre el estante del cobertizo. El estuche de agujas estaba sobre la mesa del interior. El cuaderno tenía 40 páginas de documentación y la 41ª estaba en blanco, a la espera de lo que viniera después. Y así termina esta historia, amigos míos. No es una historia de rescate. Nadie vino a rescatar a Amparo Fuentes. No es una historia de venganza contra un padre que no merecía al hijo que le fue dado. Esas historias son más ruidosas y no son esta. Esta es más silenciosa. Esta es la historia de una niña que preparó un costurero antes que nada,
que eligió un camino difícil y honesto en lugar de uno cómodo y falso, que limpió los desagües en la oscuridad bajo la lluvia porque las terrazas necesitaban limpieza y ella era la única que estaba allí. Esta es una historia sobre esa fuerza particular que no se anuncia, que revisa la despensa antes de permitirse sentir soledad, que venda cuidadosamente una mano herida incluso cuando está sola y nadie verá el vendaje. Si has sido esa persona, en un lugar donde nadie te veía, haciendo lo necesario porque era necesario, esta historia es para ti. Cuéntame en los comentarios, ¿qué momento te marcó? ¿La rueda rota arreglada con alambre? ¿Las terrazas bajo el rayo? ¿El estuche de agujas que pasó de manos viejas a jóvenes? ¿La línea añadida al tablero? Comparte esto con alguien que lleve su maleta de 3 ruedas. Hasta la próxima, amigos. Despejemos nuestros canales antes de que llueva. Que Dios nos acompañe.